es importante justamente en este momento tratar de analizar lo que fue Diderot y lo que fue la enciclopedia. Uno de los volúmenes seguramente más fantásticos de reflexiones que tuvo la humanidad a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Umberto Eco? Que me parece verdaderamente llamativo lo que nos decía. No es un librito más, no es comprarse simplemente una novelita, así sea de un premio Nobel como Mario Vargas Llosa, una novelaza, digamos. No, es mucho más que eso. No es meramente un libro, es un constructo diferente de cambio, de modificación, de estar al día con lo que va a ser verdaderamente una nueva tónica en la humanidad, una revolución. Eso nos dice Umberto Eco y nos dice que tiene la dimensión de una capilla sixtina, la enciclopedia, que tiene la dimensión de las pirámides de Egipto, que tiene la dimensión de la Divina Comedia, imagínense ustedes, y que tiene, fíjense, este último párrafo, la dimensión del descubrimiento de América. Esto es lo que vale la pena resaltar. Esta es la grandeza de Diderot y esta es la grandeza de la humanidad en un momento que hay que comprender. ¿Cuál es ese momento que nuevamente les digo? Es la edad media y la edad nuestra, la edad moderna, y hay una etapa intermedia. Estás realmente saliendo de una aldea que se va quemando, escapas de la aldea y al escapar todavía no logras atisbar bien lo que hay del otro lado. Teníamos en ese momento una monarquía absoluta. Sí, señores, no es precisamente un periodo democrático como lo llamamos hoy en día. No, estamos lejos de cualquier proceso de democratización, todo lo contrario, es un proceso adherido a esta forma de sedimentación de lo político, ¿no? Existe una monarquía, existe entonces básicamente un poder que lo llamaríamos hoy en día autoritario. Esto es lo que hay. Entonces, ¿por qué la importancia de la enciclopedia en un momento como este? Precisamente por eso, porque le tira un grito al cielo y les dice: señores, mucha monarquía se dan ustedes, pero ¿dónde quedan los pobres? Esa es la reflexión que tenemos. ¿Dónde queda además la inteligencia? En el fondo es decirle: che papá, tú eras un rey inteligente, pero tu hijo es bien pelotudo, ya ha nacido con fallas, etc. Pobre muchacho. Sí, no estoy burlándome, pero en todo caso, a nivel de un país, tener que soportar la inteligencia mermada de uno de los descendientes no era precisamente lo más inteligente, lo más además esperable como sociedad. No, dramático. Entramos a una época claramente de oscurantismo. La monarquía significa eso, un derrotero negativo para la humanidad, porque no está como el edulcorante perfecto de este planeta, algo que va justamente a significar el apogeo de la enciclopedia. ¿Qué es esto? La razón, el piense, la posibilidad de discernir. Y este es el primer elemento que vale la pena tener en cuenta, y por eso la grandeza de la enciclopedia. No somos los humanos diciendo al mundo: bueno, perfecto, está muy bien que exista un Dios, seguro, pero no dependemos de él para pensar. No pensamos en función a criterios religiosos. El cristianismo no domina. Estamos en una etapa intermedia. No es la época de la fe, pero tampoco es la época de la razón, porque estamos justamente en ese tramo intermedio. Es una fe razonada. Es un estado justamente de paso de un territorio a otro. Estamos en medio del lago y hay esta combinación perfecta, pero es una combinación que uno podría decir: bueno, está bien, se juntan ambas partes y concluyen con éxito con esta tipificación clara de lo que es ese momento del mundo. Pues no, en el fondo es mixto como lo es un embarazo. En un embarazo son dos personas que viven en un mismo momento, en un mismo cuerpo, aunque tras 9 meses una de esas personas va a dejar de ser parte componente de ese cuerpo. De la misma manera, la fe razonada va a terminar pariendo a una razón completamente independiente, completamente sola y erudita. Este es el punto central que sí vale la pena reiterar. La razón, entonces, como el artilugio central, como el artilugio privilegiado
de recomienzo de una nueva era. Eso es lo que vale la pena tener en cuenta. En ese sentido, ¿es casual lo que sucedió con Diderot en ese momento? ¿Es casual que los jesuitas, los progresistas jesuitas, los grandes inventores de la forma, digamos, revolucionaria de pensar, se opongan a esta enciclopedia y la prohíban en todos los países de Europa? La prohíban. La Iglesia, con el Papa, que no me acuerdo el nombre del Papa, prohíbe la existencia de esta enciclopedia, de este documento elaborado por Diderot. ¿Qué nos dice? La Iglesia se opone. En 1752 se prohibieron los dos primeros volúmenes, de 35 volúmenes que existen, 16 de los cuales eran de gráficas, pero el resto eran volúmenes realmente consistentes de reflexiones eruditas de todo tipo. Ahora vamos a llegar a eso. Se prohibieron los dos primeros volúmenes y varios años más tarde entró a formar parte del índice de libros prohibidos, esto entre comillas, de la Iglesia Católica, el famoso Index. El Estado comenzó a practicar la censura sobre los volúmenes ya publicados y a prohibir nuevas publicaciones. Claro, esto nos puede parecer casi simplemente un arrebato de locura de los curitas, pero no era así. Era el estado de situación del poder en ese momento. El poder era un poder religioso y lo que vemos aquí es un poder secular, dotado además ya no de una Biblia como el artilugio central, como el artefacto central de dominio, ¿no? Era así la vida y nosotros tenemos que ser así, tenemos que ser buenas ovejas. Un poquito lo que nos dice la enciclopedia y este esfuerzo de la humanidad es toda esa elucubración se puede ir un poquito a la mierda. Nosotros vamos a pensar, no necesitamos ninguna ayudita. Con todo el respeto que podamos tener por la Biblia, no necesitamos pensar a través de pensamientos ultra elaborados, ¿no? Ya definitivamente delineados consistentemente a lo largo no solamente de algunos años, sino de los siglos. No, señores, nosotros vamos a pensar. Esta es la lógica de la razón. Esta es la lucha que tiene entonces la humanidad y esa lucha termina materializando, casi resumiéndose, encumbrándose en esta enciclopedia. Eso es lo central. ¿Qué es lo que vemos? El Estado y la Iglesia no renunciarían, por supuesto que no. Son los poderes omnímodos en ese momento. Son los poderes, y lo que quiero llegar es justamente a lo que hago siempre, a comparar esto con lo que tenemos hoy en día como poderes constituidos. El oscurantismo acechaba y la Edad Media moría, nacía una nueva edad. Esto es lo que vamos viendo. Esa vieja edad manejada por un Estado aristocrático y por una iglesia profundamente católica y además empoderada de enormes confines rurales a lo largo de toda Europa y poderosa en términos económicos, por supuesto, anexada a reinados, poderosos reyes y poderosos además príncipes, varones, señores de todo tipo, ¿no? Una aristocracia rígida, un sistema entonces de casta, donde no tienes que reflexionar, puedes ser tremendamente inteligente, casi un genio, pero perteneces a la tercera, cuarta casta. Por lo tanto, tu inteligencia te la puedes guardar porque no nos sirve de nada. Los que piensan son los que están arriba. Un poquito en contra de eso va precisamente la enciclopedia, un poquito mucho. Ustedes y sus categorizaciones, ustedes y sus poderes omnímodos naturales pueden irse al carajo. Eso es lo que nos está diciendo Diderot, eso es lo que nos dice la enciclopedia. ¿Qué más podemos observar? Precisamente esto, esta filosofía de la liberación como puntal de desarrollo de lo que va a ser esta nueva época. ¿Qué es lo que vemos? ¿Y qué se le decía a Humberto Eco, por ejemplo, se refiere a Diderot como el razonadicto, un hombre que tenía como en ser principal, como obligación sustancial, pensar. El pensar, no necesitar de mitos, no necesitar de fuerzas externas, no necesitar de dioses, no necesitar de seres demiurgos, no necesitar, en definitiva, de un conjunto de ángeles, vírgenes, que te digan lo que hay que hacer. Se van toditos ustedes, ¿cuándo, mejor dicho, ahora, si no es ahora, al demonio? Pensamos nosotros. Es nuestro tiempo. Vamos a pensar y ponerlo en papel. Y vamos a empezar a pensar y mucho
Esto es lo que nos dicen. Este es el razonadicto que tenemos precisamente en Diderot, un valiente a capa y espada. En el fondo lo que estábamos viendo es una revolución de los más pobres o los que están actuando a favor de los más pobres, en contra de los más ricos. Lo que estamos viendo es la puesta de semilla de una gran revolución intelectual, educativa, social, por encima de un poder que impedía que la gente, por ejemplo, lea la Biblia, que exigía básicamente como preservación de poder que la gente permanezca inculta. Mientras más ignorante la gente, mejor. Les metemos más chamullo, les metemos más mamada, diríamos, ¿no es cierto?, en nuestro lenguaje usual de paseños. Mientras más mamemos, mejor, más nos creen. Esta es la lógica que tenemos, digamos, como reducto litúrgico de la Edad Media. Lo que tenemos, por el contrario, en la enciclopedia, es esa fase que empieza a crecer enormemente, ¿no? Y el conocimiento empieza a convertirse en la norma, en el requisito básico de dominio. Esto es lo que tenemos. Pero ¿qué es lo que vemos? A mí me parece fantástico que no solamente se remite esto a la enciclopedia, sino que la enciclopedia es básicamente simplemente la semilla que va a dar pie a que surjan distintas instituciones. ¿Qué surgen? Clubs, academias, cafés, sociedades económicas empiezan a dilatarse por todo el mundo para discutir, en forma clandestina muchas veces. El conocimiento empieza entonces a cernirse por el mundo, a discernirse y a ser discutido ampliamente. Esto es fantástico. A raíz de ese librito uno puede decir una obra intelectual, muy bien, aplausos para intelectuales, el 0,01% de cualquier sociedad. No, señores, no, señores. Aquí hay un golpe enorme. Aquí es decirles a los que no leían, vengan, lean, van a estar ustedes acá, vamos a sistematizar sus conocimientos. Ahora voy a entrar a eso. Pero antes quiero dar las bases, y las bases son estas. Entonces, a partir precisamente de esa enciclopedia, imagínense ustedes que la enciclopedia es como la Tierra, pero más allá de la Tierra hay otros planetas, y más allá de otros planetas está el Sol, y más allá del Sol podemos llegar a Betelgeuse, ¿no es cierto? Un Sol gigantesco, 988 veces más grande que nuestro Sol. Y después de eso, por supuesto, podemos llegar a la constelación de Orión y mucho más allá al universo común. Es eso lo que vamos viendo. Se va abriendo esta constelación de conocimientos de una manera fantástica a partir de esta excusa cognoscitiva, ¿no? Traer a los mejores cerebros, persuadirlos a que escriban, decirles, por favor, queremos un articulito para... Ahora es tan común esto en un periodo de lectura exacerbada, pero en ese momento no era común. En ese momento era un despertar enorme de la humanidad. Un despertar que además quedaba constreñido en algunas páginas, en estos tomos que podemos ver. ¿Qué es lo que se genera? Lo que les decía precisamente, esta fe razonada en contra de las monarquías. Pero no es eso lo que me interesa. Lo que me interesa básicamente es que se va generando otro mundo. Son resultados diferentes. ¿Qué es lo que vemos? Y es la parte precisamente que más necesito explicar y necesito además enfatizar. ¿Qué es lo que vemos? Pasamos entonces de las artes liberales a las artes mecánicas, cosa no había pasado jamás. El conocimiento era filosofía, el conocimiento era el arte, el conocimiento era la música, el conocimiento era la matemática, pero el conocimiento no era la tipografía, por ejemplo, no era la albañería, llamaríamos ahora, no era simplemente manejar un radiotaxi, ojo, no había enciclopedias para eso. Había enciclopedias para los inteligentes y los otros que se mueran, se jodan o simplemente trabajen a mi cargo, pare de contar. Esto es lo que teníamos como esencia de desarrollo de la sociedad. Y en ese sentido la dualización era inminente. Los ricos tenían pues definitivamente un carnet de identidad que se llamaba libros. Los pobres no tenían ese carnet de identidad. La enciclopedia es como ir a sacar tu carnet de identidad, siendo pobre, siendo marginal, siendo un albañil, siendo un ebanista, siendo un agricultor. Esto es realmente la enciclopedia de Diderot. No es decirles perfecto, ustedes también sirven. ¿Qué hacemos entonces con ustedes? Y es aquí que quiero justamente empezar a reflexionar sobre lo que pasa en este momento. Es decirle a la señora agricultor, ¿cómo haces a ver tu cosecha? Y por supuesto, no te confesaban. Eso es lo que confiesan los
los elaboradores de esta enciclopedia tenían que disfrazarse, tenían que mostrarse como reporteros, en el sentido no moderno del término, sino de aquella época. Tenían que disfrazarse como príncipes y obligarlos a decir algo importante sobre la agricultura, porque ellos no soltaban información, había que verla. Entonces eran undercovers, ¿no? Eran agentes encubiertos que estaban ahí, se quedaban y visualizaban lo que pasaba y después lo escribían. Esto tarda entonces 25 años en armarse. Esto es lo absolutamente fascinante, el convencimiento que tenía Diderot. Se da cuenta que aquí había algo diferente. Y vas, evidentemente, diciendo, a ver, pónganlo ustedes en nuestro lenguaje. Para ser un buen trufista necesitas, uno, una guía de la ciudad. Necesitas, dos, una excelente música, pon buena música. Ten estos 100 grupos, a la gente le encanta todo eso. Necesitas, tres, una indumentaria perfecta y además, evidentemente, todas las costumbres de higiene imprescindibles, ¿no? Por lo menos lavate, pues, la cara y los dientes. 4, necesitas que tu auto tenga estas características. No estamos hablando de características aristocráticas, ojo. Estamos hablando simplemente de que el auto tenga un buen andamiaje, las llantas estén bien puestas, el motor funcione, haya reparaciones constantes, es decir, el aceite no sea el mismo que utilizabas en el año 73, sino haya, ¿no es cierto?, constantes cambios de aceite, etcétera, etcétera. Es decir, te lo dice, te enseña de una manera inteligente, te dice lo siguiente: podrás ser pobre, pero razonas. Podrás ser marginal, pero piensas, y piensas contrahegemónicamente. Piensas precisamente yendo en contra de esos poderes omnímodos establecidos por el Estado y por la Iglesia. Y vas a ir en contra de ellos. Y los vas a enfrentar. Ese es el razonamiento que está por detrás. Y es alucinante. Porque sí, si vas a ser peluquero igual, tienes por lo menos 45 características para cortar un pelo de manera decente. ¿No? Si vas a teñir, estos son los componentes que tienen además estas características, ¿no? Provienen del plátano, estos provienen de la naranja y tiñen el pelo de esta manera y en 2 días el pelo va a estar con estos colores. Mostrarles eso en fotos. Entonces el peluquero tiene además revistas de fotos. Es decir, es todo un andamiaje de profesionalización de los pobres. Esta es la revuelta que tenemos en ese momento. Es una revolución de los pobres, por decirlo de alguna manera, a partir de este primer instrumento, de esta primera etapa, de este primer edificio, que ni llega edificio, es una puerta del primer piso del edificio del conocimiento, de la atención a los marginales que se va a crear, además en un sentido positivo, no es en el sentido del pobre como víctima. No, ay, pobrecito, ¿no es cierto? Lo han maltratado, 500 años de explotación, ahora sufre. ¿Qué hacemos con él? No. Esas cosas se pueden ir un poquito al carajo. Eso no nos importa. Aquí el pobre, aunque sea pobre, es tremendamente inteligente. Si lo que hay que cambiar son las condiciones objetivas. Imaginen ustedes, si Mozart nacía en el norte de Potosí, posiblemente no hubiera tocado jamás un charango y hubiera tocado alguna pala y hubiera sido agricultor. Ese es el punto central que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Ese es el principal elemento de consideración que tenemos que tener en cuenta. Importa dónde naces, por supuesto. Y es precisamente por eso que este texto absolutamente erudito genera entonces estas posibilidades. Y concluyo con lo último, que posiblemente es lo más importante, casi como un resumen. Diderot nos genera entonces esta contradicción entre aristócratas y miserables, como 2 polos opuestos. Es decir, aparece entonces en la historia este conjunto de actores con igual cerebro, eran pobres, pero pueden tener razonamiento. La razón no es algo que tenga entonces un sello de identidad, un monopolio de partida. No, señores, la razón puede estar en un cerebro de algún campesino del norte de Potosí. ¿Me entienden lo que les digo? Esta es la revolución que está en juego. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Podría decirse, dice él, que el protagonista verdadero de esta novela tiene un sustantivo que lo representa bien: el libre pensamiento. La enciclopedia supuso la cima de un pensamiento libre y la aspiración de una cultura de las luces, y esto es lo más fantástico, que fue el pórtico de la Revolución Francesa. Señores, ¿qué estamos viendo? Que el conocimiento es la plataforma de partida para lo que va a ser finalmente una transformación social, política enorme. La Revolución Francesa, que termina siendo, ¿no es cierto?, el antecedente final de consolidación
de los pobres, de lo que llamamos hoy clases medias, tendiendo al poder, de unos burgueses que todavía eran en la jerarquía social sujetos sociales por debajo, por supuesto, de las aristocracias. No rompen con eso. La Revolución Francesa, a partir de esta semilla, va precisamente consolidando un ejército, entre comillas, de revoltosos. Eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos. Este es el instrumento fantástico entonces que se logra. Esta es la conexión de eventos que hay. No es un librito bonito para que lo compre alguna gente, ¿no es cierto? Por Amazon, lo lee en las noches y durante 25 años se la pase leyendo, sin ningún efecto más que poder lucirse en alguna cena comentando lo que ha dicho Montesquieu, comentando lo que ha hecho Voltaire. Mucha, qué inteligente que eres, qué bien, qué harto has leído. No, 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 a la mierda con todos, nada que ver. Aquí lo que tenemos es la posibilidad de que los pobres lean, de que los pobres además tengan no solamente la capacidad de lectura, sino la capacidad a partir de la lectura de transformación, ¿no? De decir tú eres igual a mí, no soy yo mismo. Este es el gran Diderot, esta es la gran enciclopedia, esta es la gran revolución de la humanidad, que tiende a una revolución francesa y que tiende a ser precisamente uno de los cambios más sustanciosos que hemos tenido los seres humanos. Por eso es fundamental entenderla. Por eso es fundamental entenderla a los ojos de lo que vemos hoy en día. Hoy, yo no voy a negar, yo veo un retroceso enorme, yo veo un oscurantismo enorme. Me estoy confundiendo, puede ser. Y vale la pena la réplica de ustedes. No veo esta consistencia, veo simplemente una suerte de renacimiento del medioevo, ¿no? Con sueños, ya no en Cristos, pero sí en líderes caudillistas, y sabemos perfectamente a quién me refiero. No hay una libertad del pobre en un sentido estricto, aunque sí la hay. Eso no lo voy a explicar en este momento, pero a priori creo que estamos yendo en contrarruta a todo lo que fue justamente esta revolución fantástica de los pobres.